Buenas noches, queridos docentes y compañeros. En la noche hoy vamos a hablar del proceso de atención de enfermería en situación de cuidado en el contexto clínico. Va a estar a cargo de quienes hablan y Brigitte Gómez Pins y es asesorado por la docente y enfermera Gina Paula Perdomo. Para iniciar, hablaremos de la teoría de los cuidados. Entonces, aquí tenemos que Christian Swanson la planteó en el año 1991 y ella lo concibe como esos cuidados que son una forma educativa de relacionarse con un ser apreciado hacia el que se siente un compromiso y una responsabilidad personal. Ella propone 5 procesos básicos que más adelante se los iré contando uno por uno y lo que va a hacer es que se debe construir una relación enfermera-paciente que va a permitir comprender lo que realmente es importante para la persona. Entonces, esta teoría tiene unos metaparadigmas. En el primer metaparadigma encontramos persona, entonces es mi paciente, JEPC, que se encuentra en el servicio de hospitalización cirugía del Hospital Hernando Moncaliano Perdomo, es hijo, hermano, papá, pareja, es una persona colaboradora y se encuentra tranquilo afrontando su proceso. El segundo que tenemos es salud, entonces aquí él la percibe como que uno es muy afortunado de que no le falte nada y que él sabe que va a salir de esta porque si Dios le da salud, él puede hacer todo. Prefiere sentirse un poco asustado de que no quede pues igual de su pierna, pero que está con toda la actitud de que todo mejorará. El siguiente es cuidados, entonces aquí han sido enfocados en el apoyo psicológico, emocional y familiar y en los cuidados de su herida por su especialidad tratante, en el manejo de su tratamiento farmacológico, en el cuidado de su catéter PIC y en la educación en todo su proceso de enfermedad. Su cuidadora principal es su mamá. En el siguiente encontramos que es el contexto, entonces aquí mi paciente se encuentra en esa etapa de juventud, en su entorno pues muestra un vínculo estrecho con su familia y amigos y cuenta con una gran red de apoyo, lo que muestra que es muy satisfactorio y provechoso para su proceso de recuperación y de aceptación de su enfermedad. Entonces, como les decía anteriormente, esa teoría tiene unas principales definiciones. Entonces, la primera definición es los conocimientos. Entonces, aquí se refieren a la capacidad de la persona para dar cuidado. Entonces, aquí lo que se hizo fue motivar al paciente, se explicaron temas de importancia como los cuidados de su PIC, se brindó apoyo. El siguiente que encontramos es estar con. Entonces, aquí son las preocupaciones y compromisos individuales que llevan a las acciones de los cuidados. Entonces, aquí se mostró esa actitud comprensiva y la disponibilidad para escuchar todos sus sentimientos y todo lo que pues el paciente refería. Se hicieron actividades para ayudarlo a salir un poco de la rutina hospitalaria, como fue llevarle, pues, él me refería a que le gustaba mucho jugar póker, entonces yo le conseguí su cosita de póker para que jugara con su familia, con la gente que lo iba a visitar, se le llevó también uno, se le llevaba cosas para que él dibujara, terapia con música, y fue muy provechoso para él y fue muy agradecido. El siguiente es hacer por, entonces aquí son todas esas condiciones de enfermera y paciente que aumentan y se aumenta la probabilidad de suministrar cuidado. Entonces aquí se estableció una comunicación asertiva con el paciente como con su cuidador y se le garantizó un ambiente tranquilo y también se le dio educación sobre los beneficios de todas las actividades que se le realizaban. El siguiente es posibilitar, entonces aquí son esas acciones de los cuidados dados, facilitando ese paso pues, de su proceso, como esa transición que en el momento él estaba viviendo. Entonces se le brindó educación, se le validaban todos sus sentimientos de angustia y de temor que él refería, se le brindaban alternativas para garantizar esa tranquilidad y recordándole que esos cambios que sentía solo eran como transitorios en su proceso. Como último, tenemos mantener las creencias, entonces aquí hace referencia a mantener la fe en la capacidad del otro y de superar un acontecimiento manteniendo esa actitud llena de esperanza y ofreciéndole un optimismo pero realista. Estar al lado de él en cualquier situación. Aquí lo que se hizo fue fortalecerlo y darle como esa confianza para que él se diera cuenta y también que tuviera esa confianza con todo el personal de salud, que todo lo que se le estaba haciendo, cada actividad, cada procedimiento, cada atención que se le estaba brindando era por su beneficio y para su pronta recuperación. Continuamos con los datos de identificación, entonces aquí tenemos que su nombre y apellido, pues sus iniciales, JEPC, su historia clínica, su EPS, su edad, su sexo, su escolaridad, su procedencia, lugar de residencia, su etnia, pues el paciente no refería a ninguna, su ocupación actual, pues es un asesor de COAC, su informante, él y su mamá, y sus teléfonos para pues comunicarnos con él. Continuamos con el motivo de consulta. Entonces, urgencias de adulto a la 1:16 de la mañana. Es remitido como urgencia vital de Palermo por una fractura expuesta en su miembro inferior izquierdo. En la descripción del evento tenemos que es un paciente que sufre accidente de tránsito en calidad de conductor de motocicleta al colisionar contra una motocicleta, pierde el control del vehículo con posterior caída. Entonces, aquí él nos refería que pues él se dirigía al Mirador de Palermo vía Chontaduro. Aquí lo embiste otra moto, la moto que lo embiste pues para evitar el hueco, lo que hace pues es chocar con mi paciente y pues lo que hace que pierda el control y pues tenga su posterior caída. El accidente sucede a las 10:30 más o menos de la noche y pues al momento de ingresar a urgencias ya habían transcurrido más o menos 2 horas pasaditas. Esto porque pues en el momento que ocurre el accidente llega pues la ambulancia y lo traslada pues primero al hospital de Palermo y de ahí pues es remitido al hospital Hernando Moncaliano.
Resumen interpretativo de la situación de salud de la persona desde nuestra visión como enfermería. Entonces aquí el paciente ingresa el 6 de marzo del 2023, ingresa al servicio de urgencia con un Glasgow de 15-15, unas infratensionales limítrofe, 118/80, una palidez mucocutánea, no tiene ningún signo de focalización neurológica, no tiene ninguna alteración de la mecánica ventilatoria, tiene un relleno capilar adecuado en extremidades, se encuentra que está todo pues ya descrito, que tiene pues su fractura expuesta, se indica ingresos a la reanimación con posterior monitorización de signos vitales. A las 3:51 de la mañana es llevado de urgencia al quirófano para un lavado más desbridamiento y con su colocación de tutor externo en miembro inferior izquierdo. Estando en cirugía, el paciente pues presenta 8 hipovolémico y lo que se inicia primero pues es la transfusión de 2 unidades de glóbulos rojos y 6 unidades de plasma y es trasladado a UCI en la cama 206. El paciente estando en UCI con soporte vasoactivo de norepinefrina y vasopresina en titulación, inotrópico de dobutamina en titulación y con su sedación de fentanil más midazolam para un objetivo de un RAS de -4 que nos indicaría una sedación profunda. En horas de la noche el paciente pues presenta una fiebre y como es antes de sus 24 horas de hospitalización, pues indican una interconsulta con infectología stop y se inicia su profilaxis antimicrobiana con cefazolina y amicacina. Estando en UCI se hace su paso de catéter pitri lumen derecho y se transfunden otras 2 unidades de glóbulos rojos. Los laboratorios post-transfusión del día siguiente nos dan una hemoglobina de 8.9, un hematocrito de 25.3, unas plaquetas de 94.000 y un riesgo internal de plaquetas de 1.210.000. Tiene una creatinina y un BUN. Entonces, el día 8 de marzo es llevado nuevamente a salas de cirugía y se le suspenden sus sedantes. Y aquí se encuentra que no hay como esa respuesta neurológica, entonces pues solicitan la valoración por neurología y el neurólogo carga un TAC de cráneo simple. El 9 de marzo de 2023, ya con los resultados del TAC, neurología reporta que es normal y pues indica la extubación y el retiro de sedación y el destete de soporte vasopresor y se dan cuenta que el paciente lo está tolerando. El día 10 vuelven y toman otro hemograma y se dan cuenta que el paciente otra vez está con su hemoglobina por debajo de 8. Entonces lo que indican es que se vuelve a transfundir 2 unidades de glóbulos rojos y ya con su plan de trasladarlo a hospitalización en quinto piso. Entonces, como podemos ver, ya es un paciente que tiene muchas transfusiones. El día 11 el paciente ingresa a servicio de hospitalización cirugía, del quinto piso. El paciente se encuentra pues cursando con episodios de ansiedad por su estancia hospitalaria y solicitan una valoración por psicología y psiquiatría para ajustar su manejo farmacológico. El paciente pues manifiesta edema en sus testículos en la valoración del médico, entonces cargan una valoración por urología. Aquí, hablando con la mamá, él ya refería que en el momento en que el paciente despierta, fue pues muy agresivo y como que ese shock de lo que vivió, entonces como que no lo asimiló bien, entonces estaba muy agresivo, al principio no reconocía a la mamá, entonces dice ella que fue para ella muy duro ver pues en la situación en la que estaba pues su hijo. El día 12 lo valora urología y encuentran que en ambos testículos hay equimosis y una ecografía de sus testículos pues muestra que los testículos están en total normalidad, entonces lo que el urólogo indica es poner los testículos en hamaca y pues el retiro de su sonda vesical y se le da su alta y continúa en hospitalización. El día 16 es nuevamente llevado a sala de cirugía para un nuevo lavado quirúrgico y su colocación en el sistema VAC en su pierna izquierda. Aquí pues continúa con su manejo por su especialidad, que en el momento era ortopedia y traumatología. El día 22 de marzo, al momento en el que yo realicé la valoración de enfermería, el paciente llevaba los siguientes procedimientos, que son un lavado más desbridamiento y la instalación de su terapia de presión negativa en pierna izquierda. Y pues su desbridamiento quirúrgico del muslo y la aplicación de tutor externo en fémur y tobillo. Aquí, pues, podemos observar que el paciente fue valorado por las siguientes especialidades, que fueron ortopedia, traumatología, anestesiología, medicina interna, psicología y psiquiatría, que dio de alta por psiquiatría el 15 de marzo de 2023, urología, que pues también dio de alta el 12 de marzo, y neurología, que cerró su interconsulta el día 6 de marzo. Y pues otra especialidad que lo trató fue infectología. En la valoración de enfermería, el paciente al momento se encontraba con unos signos vitales de una tensión arterial de 108/74, una frecuencia cardíaca de 103 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, una temperatura de 36,6 y una saturación de oxígeno de 96%. Con unas escalas la primera escala, una de Brain con 18, riesgo bajo de lesiones asociadas a la dependencia, una escala de Downton, 4 con alto riesgo de caída, una escala de EVA de 6/10, una escala de MADOS de 0, una Bristol tipo 3 normal con forma de morcilla y grietas en la superficie. A la valoración física cefalocaudal, cabeza, pues se encuentra normocéfala, sin anormalidades,
ojos simétricos, apertura ocular espontánea, pupilas isocóricas reactivas a la luz con un diámetro de 2 milímetros, oídos, pabellón auricular íntegro, nariz íntegra, fosas nasales sin laceraciones, mucosas hidratadas, no boca simétrica, sin lesiones ni presencia de prótesis dental, arco palato-faríngeo íntegro y unas piezas dentarias completas. Seguimos con la valoración de enfermería en cuello, está móvil, sin adenopatías, sin ingurgitación yugular, pulso carotidio palpable, un tórax simétrico, expandible a la respiración, abdomen blando, depresible, sin dolor a palpación, ruidos peristálticos de 5 por minuto, un patrón de eliminación de 2 veces al día con escala de Bristol tipo 3 y en la eliminación geniturinaria 5 veces al día, su aparato reproductor se encuentra normal, testículos en hamaca, con micción espontánea, y la orina era con características macroscópicas de amarilla y pues sin ningún tipo de sedimentos. En la espalda y región sacra encontramos que se encuentra limpia, sin lesiones asociadas a la dependencia, extremidades en sus miembros superiores están simétricos, movibles, sin edema, con catéter PIC trilumen y miembro superior derecho en su vena basílica, con fecha de inserción del 6 de marzo del 2023 y con una fecha de curación del 20 de marzo del 2023. Se encuentra permeable, administración del tratamiento médico ordenado, cefazolina 2 gramos cada 8 horas, en su día de tratamiento número 16, metronidazol 500 miligramos cada 24 horas, con fecha de tratamiento del 7, inició el 15 de marzo, dipirona 2 gramos cada 8 horas. Entonces aquí se visualiza el sitio de inserción y se encuentra limpio, sin signos de flebitis, escala de Mohs 0, sin signos de infección ni de extravasación. Debidamente rotulado según el protocolo institucional, en su miembro inferior se encuentra su muslo izquierdo con tutor externo, en su pierna izquierda con terapia de presión negativa y sus pulsos distales están presentes, adecuado llenado capilar menor a 2 segundos y su piel se encuentra limpia e hidratada. Con unos antecedentes personales, patológicos no refiere, quirúrgicos no refiere, alérgicos no refiere, tóxicos no refiere, una vacunación de 2 dosis de AstraZeneca, antecedentes familiares, su abuela materna con hipertensión arterial. En la valoración de enfermería por los patrones de Marjorie Gordon, el primer patrón, percepción, manejo de salud, entonces el paciente refiere que siempre ha tenido una buena salud, pero que pues en este momento se siente un poco frustrado y dependiente. Expresa que solo bebe alcohol en festividades y hace 3 años que dejó de fumar cigarrillo. Expresa que siempre ha tenido buena higiene personal. En el segundo patrón, nutrición metabólica, su nutrición es normal, tiene un peso de 70 kilogramos, mide 1,75 con un IMC de 22,9 que pues, nos da un rango normal, tiene permiso de su especialidad tratante para entrar frutas y verduras, refiere que su apetito ha aumentado y que siempre ha tenido una buena higiene bucal y el paciente cuenta con una caries. En el tercer patrón, eliminación intestinal con una frecuencia de 2 veces al día según la escala de Bristol tipo 3, refiere que pues aún se siente un poco incómodo haciéndolo en el pañal o en su eliminación urinaria con una frecuencia de 4 veces al día con un color de amarillo clarita. En su cuarto patrón, actividad de ejercicio, pues tenemos que su actividad se encuentra disminuida, pero el paciente está con su terapia física diaria. El quinto patrón, sueño-descanso, está comprometido, necesita la ayuda de fármacos para dormir, la quetiapina, manifiesta que se duerme a las 10 de la noche y se despierta a las 5 de la mañana, que llega el personal pues, a hacer el aseo y a bañar a los pacientes, lo que nos indica que tiene 8 horas de sueño. El sexto patrón, cognitivo-perceptivo, es un paciente colaborador que se encuentra consciente y orientado. El séptimo patrón, autopercepción, autoconcepto, se encuentra un poco comprometido, él se siente frustrado y un poco pues dependiente porque siempre ha sido, pues, valga la redundancia, independiente y en ese momento se siente como una carga para su mamá y para su papá. El octavo patrón, rol relaciones, no comprometido, siente que esta situación lo ha unido más con su familia y siempre ha tenido una buena red de apoyo. El noveno patrón, sexualidad y reproducción, no se encuentra comprometido, tiene relaciones sexuales inseguras porque pues no usa preservativos y tiene una niña de 2 años. Adaptación, tolerancia al estrés, demuestra que su esfuerzo para adaptarse a su situación y dice estar muy comprometido a colaborar para que mejore pronto para pues regresar a su vida normal. El onceavo patrón, no comprometido, católico, es católico, manifiesta que no es seguidor y pues que casi no va a misa. En la valoración se encuentran los aspectos positivos y negativos. En los aspectos positivos, cuenta con una red de apoyo familiar y de amigos, tiene pensamientos positivos de que esto pasará y se recuperará, atiende las órdenes del personal de salud. Negativos, pues tiene miedo de que su pierna no quede normal y tiene pues su hija de 2 años y pues eso ha sido un aspecto negativo porque él se siente muy triste porque no puede verla y la extraña. Continuamos con nuestro plan de atención de enfermería. Entonces, en el primer diagnóstico tenemos dolor agudo con un código de 00132 relacionado con fractura de miembro inferior izquierdo, evidenciado por autoinforme intensidad del dolor usando escalas estandarizadas EVA, de un resultado de 6/10 y las fases de dolor presentes en el paciente. Un dominio 12 con FOR, una clase 6 cognitivo perceptivo. En el NOC tenemos nivel de dolor con un código 2102, dominio 6 cognitivo perceptivo, clase V, sintomatología. Entonces, en el primer indicador encontramos dolor referido, el paciente indicaba un dolor moderado, la meta era llevarlo leve.
El segundo indicador, duración de los episodios de dolor, el paciente manifestaba que eran sustanciales y la meta era llevarlo a leve. En las intervenciones tenemos la primera, que es manejo del dolor, con el código de 1400, dominio 1, fisiológico básico, clase 5, fomento de la comunidad física. En las actividades tenemos primero realizar una valoración exhaustiva del dolor que incluye la localización, características, aparición, duración, frecuencia, calidad, intensidad o gravedad del dolor y factores desencadenantes. Tenemos también observar signos no verbales de molestias, asegurarse de que el paciente reciba los cuidados analgésicos correspondientes. En este caso, mi paciente recibía dipirona y acetaminofén. Utilizar estrategias de comunicación terapéuticas para reconocer la experiencia del dolor y mostrar la aceptación de la respuesta del paciente al dolor. Enseñar el uso de técnicas no farmacológicas. Con mi paciente se usó la musicoterapia, distracciones como dibujar, jugar y la relajación. La siguiente intervención, terapia de relajación con un código de 6040, un dominio 3 conductual, una clase T, fomento de la comodidad psicológica. Entonces, la primera actividad fue explicar el fundamento de la relajación y sus beneficios y los tipos de relajación disponibles, como lo es la meditación y la respiración rítmica. Evaluar nivel de energía actual, disminuido la incapacidad para concentrarse u otros síntomas concurrentes que puedan interferir con la capacidad cognitiva para centrarse en la técnica de relajación. Considerar la voluntad y la capacidad de la persona para participar, preferencias, experiencias pasadas y contraindicaciones antes de seleccionar una estrategia de relajación determinada. Crear un ambiente tranquilo, sin interrupciones, con luces suaves y una temperatura agradable cuando sea posible. Invitar al paciente a que se relaje y deje que las sensaciones sucedan espontáneamente. La evaluación para este primer diagnóstico fue el primer indicador, dolor referido, con una escala de 4/5. El siguiente, duración de los episodios de dolor, con escala de 4/5. El promedio presente en el paciente fue de 4 y el promedio que se llevó de meta fue 5. El segundo diagnóstico de enfermería es riesgo de infección con un código del 0004 relacionado con procedimiento invasivo evidenciado por su catéter PIC, tutor y terapia VAC. El dominio 11, seguridad, protección, clase 1, infección. En el NOC tenemos conocimiento, control de la infección con un código de 1842, un dominio 4, conocimientos y conductas saludables, clase S, conocimiento sobre la salud. Entonces aquí tenemos el primer indicador, signos y síntomas de infección. El paciente, pues nos dimos cuenta que el paciente tenía un escaso conocimiento y la meta era llevarlo a un sustancial conocimiento. El segundo indicador, importancia de la higiene de las manos, también tenía un escaso conocimiento y la meta era llevarlo a un sustancial conocimiento. En las intervenciones tenemos primero el control de infecciones con un código 6540, un campo 4 seguridad, una clase V de control de riesgos. Entonces las actividades realizadas fueron educar sobre la higienización de las manos, administración de tratamiento antimicrobiano, en este caso pues el paciente se le estaba administrando cefazolina y metronidazol, instruir al paciente y cuidador acerca de los signos y síntomas de infección y asegurarse de una técnica de cuidados de heridas adecuada, curación de las vías intravenosas y periféricas de acuerdo pues al protocolo, y ordenar a las visitas que se laven las manos al entrar y salir de la habitación del paciente. La segunda intervención, identificación de riesgos con un código 6610, un campo 4 seguridad, una clase V control de riesgos. En las actividades, identificar los riesgos biológicos, ambientales y conductuales, así como sus interrelacionados. Y planificar las actividades de reducción del riesgo en colaboración con el paciente y todo el personal de salud. Proceder o derivar a otro personal de cuidados, según corresponda, en este caso pues fue infectología. 4. Monitorización de los riesgos de educación para evitarlos, como una caída o pues una infección. 5. Educación al paciente y a su familia de la importancia de una buena higienización. La siguiente intervención fue cuidados del catéter central de inserción periférica con un código 4220, un campo 2 fisiológico complejo y una clase N, control de la perfusión tisular. La primera actividad, explicar el propósito del catéter, sus beneficios y los riesgos asociados a su uso, utilizar una técnica estéril para cambiar el apósito y observar si hay signos de flebitis, irrigar la vía después de cada uso con una solución adecuada según el protocolo institucional. La evaluación de este diagnóstico pues, nos da que el primer indicador, signos y síntomas de infección, una escala de 4/5. El segundo, importancia de la higiene de las manos, 4/5, con un promedio del paciente de 4 y el promedio de meta, 5. El tercer diagnóstico que encontramos es riesgo de caídas relacionado con deterioro de la movilidad evidenciado por sus tutores externos en su miembro inferior izquierdo. Dominio 11, seguridad, protección, clase 2, lesión física. En el NOC tenemos control del riesgo con un código 1902, un dominio 4, conocimiento y conductas de salud, y clase T, control del riesgo y seguridad. Entonces el primer indicador identifica los factores de riesgo, entonces tenemos que frecuentemente lo demostraba y la meta era llevarlo a siempre. El siguiente indicador utiliza los sistemas de apoyo personal para reducir los riesgos, frecuentemente demostrado, y la meta era llevarlo a siempre. 5.
En las intervenciones tenemos primero enseñanza, proceso de enfermedad, un código 6540, campo 3, conductual, una clase es educación de a los pacientes. En las actividades, evaluar el nivel de conocimiento del paciente, describir el proceso de la enfermedad según corresponda, proporcionar información al paciente acerca de la enfermedad según corresponda, comentar los cambios en el estilo de vida que pueden ser necesarios para evitar futuras complicaciones y o controlar su proceso de enfermedad, reforzar la información suministrada por los otros miembros del equipo de salud según corresponda. La siguiente intervención, prevención de caídas, un código 6490, campo 4, seguridad, clase V, control de riesgo. En la primera actividad, identificar conductas y factores que afecten el riesgo de caídas, mantener los dispositivos de ayuda en buen estado, bloquear las ruedas de las sillas, camas o camillas, colocar los objetos al alcance del paciente sin que tenga que hacer esfuerzos, instruir al paciente y acompañante que pidan ayuda al movilizarse. En la evaluación de este PAE tenemos que pues, su primer indicador, identificar los factores de riesgo con una escala de 5 sobre 5. El segundo indicador, control de riesgo y seguridad, escala de 5 sobre 5. El promedio presente del paciente fue 5 y promedio de llevarlo fue de 5. El siguiente diagnóstico, integridad del tejido deteriorada, relacionada con exposición de tejidos, evidenciado por procedimiento quirúrgico. El paciente tenía pues su terapia vaca. Tiene un dominio 11, seguridad, protección, la clase 2, lesión física. Como no, tenemos integridad tisular, piel y membranas mucosas, un código 1101, dominio 2, salud fisiológica, clase L, integridad tisular. Entonces, en el primer indicador tenemos integridad de la piel, entonces pues podemos observar que el paciente estaba moderadamente comprometida y la meta era llevarlo a levemente. El siguiente indicador de perfusión tisular, el paciente tenía moderadamente y la meta era llevarlo levemente. En las intervenciones tenemos la primera, vigilancia de la piel, un código 3590, campo 02, fisiológico complejo, clase L, control de la piel y heridas. Actividades, vigilar el color, calor, tumefacción, pulsos en extremidades, utilizar una herramienta de evaluación para identificar a pacientes con riesgo de pérdida de integridad de la piel. En este caso, la herramienta que se utilizó fue la escala de Braden. Tercero, instruir a la familiar cuidadora acerca de los signos de pérdida de integridad de la piel según corresponda y educar al paciente y su cuidador sobre el dispositivo de terapia vaca. La siguiente intervención, cuidado del paciente encamado, campo 01, fisiológico básico, clase C, control de inmovilidad. En las actividades, colocar al paciente en una alineación corporal adecuada, vigilar el estado de la piel, enseñar ejercicios de cama según corresponda, ayudar con las medidas de higiene, monitorizar la aparición de complicaciones del reposo en cama, como hipotonía muscular, dolor de espalda, estreñimiento, depresión, cambios del ciclo de sueño. La evaluación de este diagnóstico nos da que el primer indicador de integridad de la piel está con una escala de 4 sobre 5, el segundo, perfusión tisular, una escala de 4 sobre 5, dando un promedio presente en el paciente de 4 y el promedio de meta de 5. El siguiente diagnóstico, disconfort, con un código 00214, relacionado con su falta de control de la situación evidenciado por la verbalización del paciente. Un dominio 12, confort, una clase 01, confort físico. Como no, tenemos la adaptación al traslado, un código 1311, dominio 3, salud psicosocial, clase N, adaptación psicosocial. En el primer indicador tenemos ansiedad, entonces el paciente pues a veces lo demostraba y pues la meta era que nunca lo demostrara. El miedo también a veces lo demostraba y la meta era llevarlo a raramente que lo demostrara el paciente. En las intervenciones tenemos el apoyo emocional con un campo 03 conductual. La clase R ayuda para el afrontamiento, entonces aquí sí son actividades como comentar la experiencia emocional con el paciente, escuchar las expresiones de sentimientos y creencias, tratar de comprender la perspectiva del paciente sobre una situación estresante, proporcionar información objetiva respecto a su diagnóstico, tratamiento y su pronóstico y crear un ambiente que facilite la confianza. El siguiente intervención fue disminución del estrés por traslado, con un código 3550, un campo 03 conductual, una clase R, ayuda para el afrontamiento. En las actividades fue averiguar qué es lo más importante en la vida del individuo, entonces aquí nos decía que pues su familia, su hija, sus amigos. Segundo, animar al paciente y su cuidador a comentar las preocupaciones que tengan. Entonces aquí también se le brindó mucho apoyo a la mamá, pues porque la mamá todo esto le afectaba demasiado, era la primera vez que pasaba por algo así, entonces también estaba como un poco alterada y preocupada. Controlar la presencia de signos y síntomas fisiológicos y psicológicos por estrés post-traslado, ejemplo, anorexia, ansiedad, depresión, aumento de exigencias y la desesperanza. Y como último, proporcionar actividades recreativas. La evaluación de este diagnóstico fue pues, su primer indicador ansiedad, una escala de 4 sobre 5, el segundo miedo, una escala 4 sobre 5, dándonos un promedio presente en el paciente de 4 y un promedio de meta de 5. El siguiente diagnóstico, deterioro de la ambulación con un código 0088 relacionado con su deterioro musculoesquelético, evidenciado por su fractura del miembro inferior izquierdo.
una actividad, un dominio 4, actividad reposo, una clase 02, actividad ejercicio. Entonces, como no, tenemos ambular con un código 0200, un dominio 1, salud funcional, una clase C, movilidad, y su primer indicador anda por la habitación, encontramos que estaba gravemente comprometido y la meta era llevarlo a sustancial. El segundo indicador se adapta a diferentes superficies, se encuentra gravemente comprometido y la meta era llevarlo a sustancialmente comprometido. Dentro de las intervenciones tenemos cuidados de tracción y movilización con un código 0940, un campo 01 fisiológico básico y una clase C, control de inmovilidad. Entonces, dentro de las actividades tenemos que colocar al paciente con una alineación corporal adecuada, vigilar el dispositivo de fijación externo, vigilar la piel y las prominencias óseas para ver si hay signos de úlceras por decúbito, vigilar la circulación, movimiento y sensibilidad de las extremidades afectadas y enseñar la importancia de una correcta alimentación para la cicatrización ósea. El segundo intervención fue cuidado del paciente encamado, campo 01, fisiológico básico, clase C, control de la inmovilidad. Entonces aquí las actividades con el paciente, colocar al paciente en una alineación también adecuada, vigilar su estado de piel, enseñar ejercicios de cama según corresponda, ayudar con las medidas de higiene, monitorizar la aparición de complicaciones del reposo en cama, como hipotonía muscular, dolor de espalda, estreñimiento, depresión y cambios del ciclo de sueño. En la evaluación de este diagnóstico anda por la habitación con escala de 2 sobre 5. El segundo se adapta a diferentes superficies, escala 2 sobre 5. Un promedio presente del paciente de 2, un promedio de meta de 5. Y ya como último diagnóstico, eso fue enfocada pues para la promoción de la salud. Entonces tenemos disponibilidad para mejorar la autogestión de la salud, bueno, un código de 0093 relacionado con su expresa deseo de mejorar la satisfacción con la calidad de vida, evidenciado por su verbalización. Dominio 1, promoción de la salud, clase 2, gestión de la salud. Entonces, como no, tenemos la conducta de fomento de la salud con un código 0200, dominio 4, conocimiento y conducta de salud, clase Q, conducta de salud. Entonces tenemos que el primer indicador, utilizar técnicas afectivas de disminución del estrés. Entonces el paciente al inicio no lo hacía, entonces procesar nunca y la meta es llevarlo frecuentemente. El siguiente indicador, conserva relaciones sociales satisfactorias. El presente del paciente se encontraba frecuentemente, la meta es llevarlo siempre. Entonces, en las intervenciones tenemos educación para la salud, un código 5510, campo 3, conductual, clase 5, educación de los pacientes, actividades, la priorizar las necesidades del aprendizaje del paciente, determinar el apoyo de la familia, compañeros y comunidad, seguimiento por reforzar la adaptación de este nuevo cambio en la vida del paciente. La siguiente intervención, disminución de la ansiedad, campo 3, conductual, clase T, fomento de la comodidad psicológica. Actividades, utilizar un enfoque sereno que dé tranquilidad, explicar todos los procedimientos, tratar de comprender la perspectiva del paciente sobre una situación estresante, escucha activa y crear un ambiente que facilite la confianza. En la evaluación de este diagnóstico tenemos el primer indicador, utiliza técnicas afectivas de disminución del estrés, una escala de 4 sobre 5. El segundo, conserva relaciones sociales satisfactorias, una escala de 5 sobre 5. Y el promedio presente del paciente fue de 4.5 y el promedio de meta fue de 5. Ahora, continuando con el problema dependiente, el problema de mi paciente pues, es su fractura diapfisiaria expuesta de fémur izquierdo con su uso de tutor y la etiología, accidente de colisión de motocicleta. La sintomatología y signos, las fracturas de la diáfisis femoral generalmente provocan un dolor intenso e instantáneo y no es posible que el paciente cargue pues, peso sobre esa pierna lesionada y pues esta puede tener un aspecto deforme, es decir, que a futuro puede llegar a quedar más corta que la pierna o ya no estar derecha. En el NOC tenemos ambular, entonces una salud funcional, con una clase C de movilidad, entonces anda por la habitación, se encuentra gravemente comprometido y se adapta a diferentes superficies, también se encuentra gravemente comprometido en algunas actividades de manejo del dolor, manejo con analgésico, protección contra las infecciones y la vigilancia de la piel. En el plan de egreso tenemos las recomendaciones que se le brindó al paciente, la curación cada 3 días, realizará por enfermería, cuidados de la patología en casa, buena higiene, alimentación hiperproteica, comer muchas verduras y frutas, citas pendientes, el control por ortopedia en un mes, traumatología e interconsulta por enfermería, control por especialidades, ortopedia, seguimiento por llamada y visita domiciliaria, y también se le pues, dio medicamentos, su anticoagulante con enoxaparina 4 miligramos subcutáneos cada 24 horas por 30 días, el antibiótico ciprofloxacina 500 miligramos cada 12 horas por 20 días y analgesia con acetaminofén 1 gramo cada 8 horas por 20 días. El seguimiento que se le hizo pues, a mi paciente fue por medio de una llamada porque pues, no se logró concretar la visita domiciliaria. Desde el momento en que yo llamo al paciente, él me refiere que pues cuando se dirigió a hacer su curación, porque le dieron la indicación fue que para hacer las curaciones tenía que ir a un centro de primer nivel, él me refiere que pues él fue a granjas y esas granjas le dijeron que pues no podían hacer la curación porque no tenían insumos.
Entonces, su corazón está pendiente, entonces él me refería que lo único que le hicieron fue, o sea, así por encimita del tutor y eso, pero el vendaje como tal de la pierna no se lo quitaron. Entonces, voy a devolverme un poquito para mostrarles. Entonces, esta es la pierna de mi paciente en este momento. Él está pues con su tutor y con su vendaje que es donde se encuentra pues su herida y le hicieron pues su injerto de piel. A él esa herida pues no le hicieron curación porque le dijeron que no tenían en ese momento pues, los insumos para hacer la curación. Lo único que le hicieron fue la limpieza de su tutor y eso porque para luego no tenía insumos. El paciente en la llamada también me refería que ha tenido un problema desde que salió del hospital y es que no ha podido conciliar el sueño. Resulta que él en su estancia hospitalaria, el paciente estaba recibiendo pues su quetiapina porque el paciente le diagnosticaron pues ansiedad y no podía conciliar el sueño. Entonces, él me refería que desde que ha salido del hospital, él no ha podido volver a conciliar el sueño, porque duerme, pero siempre se está despertando. En las conclusiones, pues tenemos que la teoría es clara, sencilla y generalizable a toda relación enfermera-persona en cualquier contexto clínico. Nos da esa pauta para que enfermería se traslade a las áreas de acción donde se desempeña, enfermería a nivel asistencial, clínica o domiciliaria, administrativa, docencia e investigación. Entonces, esto para proporcionar un cuidado humanizado. Entonces, se requiere que nosotros como profesionales de enfermería contemos con experiencia, habilidad, una destreza y una capacidad en el conocimiento integral y holístico para, pues, darle a esa persona el cuidado que él necesita. La teoría demuestra ser útil para la valoración integral, adoptar sus fundamentos y conceptos es de gran utilidad, ya que nos va a favorecer la generación de un primer espacio de aprendizaje y resulta útil para brindar un acompañamiento al paciente y su familia y ofrecer nuestras estrategias de mejora. Ya para finalizar, tenemos pues su tratamiento farmacológico. El paciente se encontraba con omeprazol, 20 miligramos vía oral cada 24 horas. Entonces, la indicación de este fármaco es aliviar el dolor, el malestar causado por las úlceras y la acidez estomacal, reacciones adversas, puede presentar cefalea, dolor abdominal, estreñimiento, diarrea, flatulencia, náuseas, vómito. Pólipos gástricos benignos. Cuidado de enfermería se debe tomar 30 minutos antes de las comidas y en las interacciones medicamentosas el omeprazol puede afectar la forma en que actúan los medicamentos, entre los que se incluyen la warfarina, la fenitoína, el diazepam, la ketoconazol, itraconazol, ampicilina y el hierro. La sertralina estaba con 50 miligramos de oral cada 24 horas. Esto es para episodios depresivos mayores, presencia de reaparición de episodios depresivos mayores, trastorno de angustia con o sin agorafobia, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de ansiedad social, reacciones adversas, puede tener insomnio, mareo, somnolencia, dolor de cabeza, diarrea, sensación de malestar, boca seca, problemas de eyaculación y fatiga. En los cuidados, vigilar la somnolencia, escucha activa y la adherencia al tratamiento. No se debe tomar sertralina con inhibidores de la monoaminoxidasa, aumenta el riesgo de hemorragias con las AAs y derivados de la acné, anticoagulantes y triclopropina, aumento de tiempo de protombina con warfarina. El siguiente encontramos el metronidazol, entonces se utiliza para tratar infecciones del sistema reproductor, tracto gastrointestinal, piel, corazón, huesos, articulaciones, sangre, sistema nervioso y otras áreas del cuerpo. Puede presentar dolor epigástrico, náuseas, vómito, alteraciones gastrointestinales, diarrea y sabor metálico. Erupciones, eritema y prurito, fiebre, angioedema, cefalea, mareo, síncope, ataxia, confusión. Esos síntomas pueden interferir con la habilidad para conducir o utilizar maquinarias peligrosas. En los cuidados, observar rigurosamente la aparición de reacciones cutáneas, estimular la hidratación. Y este medicamento se ha reportado que la combinación de disulfram y metronidazol puede causar reacciones psicóticas. La ingestión de alcohol durante el tratamiento con metronidazol puede causar cólicos, náuseas, cefalea y alteraciones vasomotoras. Y este medicamento potencia el efecto anticoagulante de la warfarina y otros anticoagulantes, causando pues un alargamiento del tiempo de la protombina. El siguiente es la cefazolina, 2 gramos IV cada 8 horas, entonces está indicado para infecciones respiratorias inferior, exacerbación bacteriana de bronquitis crónica, neumonía urinaria, pielonefrenitis de piel y tejido blando, biliar, osteoarticular, septicemia, endocarditis, profilaxis en cirugía contaminada, infección de herida quirúrgica con riesgo importante. Entonces, efectos adversos, vaginitis, moniliasis genital, fiebre, medicamentos, erupción cutánea, prurito ovular, eosinofilia, H. anafilático, trombocitopenia, elevación de enzimas hepáticas, BUN y creatina sérica. Vigilar los accesos venosos, porque es un medicamento que produce flebitis química. Entre las reacciones medicamentosas está el uso combinante de cefazolina con la heparina y otros agentes trombolíticos pueden presentar el riesgo de sangramiento. El uso de con penicilinas puede observar los efectos secundarios de ambos medicamentos.
La dipirona tenemos 2 gramos libre cada 8 horas, entonces para el dolor postoperatorio postraumático, las fiebres graves y resistentes. Entonces puede tener náuseas, vómito, irritación gástrica, serostomía, astenia, exantema e hipotensión. Entonces aquí se vigila al paciente y vigilar que pues no se pase este medicamento tan rápido. Puede producir el efecto antiplaquetario del ácido acetilsalicílico si se administra y la concomitantemente, por consiguiente, dipirona se debe usar con precauciones en pacientes que estén tomando dosis bajas de ácido acetilsalicílico, como los cardioprotectores. Tenemos también el acetaminofén, 1 gramo cada 8 horas, entonces sabemos que es un analgésico y antipirético. Eso se usa para el control del dolor leve o moderado, causado por afecciones articulares, cefalea, dolor odontogénico, neurológicos, procedimientos quirúrgicos menores, y también es eficaz para el tratamiento de la fiebre, como la originada por infecciones virales, la fiebre por vacunación, etc. Puede tener náuseas, vómito, dolor epigástrico, somnolencia, ictericia, anemia, hemolítica, daño renal y hepático, neumonitis, erupciones cutáneas. La administración de dosis elevadas puede causar un daño hepático. Entonces aquí los cuidados: vigilar la dosis, enseñar el uso al cuidador, haciendo énfasis en la dosis administrada. En sus reacciones medicamentosas, la biodisponibilidad disminuida y potenciación de la toxicidad por anticonvulsionantes, los niveles plasmáticos disminuidos por estrógenos, y disminuye efecto de diurético de asa, la motrigina y la sidobudina. Como último, en el tratamiento farmacológico tenemos la quetiapina, 200 miligramos vía oral cada 24 horas. Entonces sabemos que es un antipsicótico antipico que interacciona con un amplio rango de receptores neurotransmisores que presenta afinidad por serotonina cerebral. Entonces aquí disminución de la hemoglobina, leucopenia, disminución del recuento de neutrófilos, somnolencia, mareo, cefalea y síncope y la disnea. Entonces los cuidados: controlar el peso corporal, la presión sanguínea y la frecuencia cardíaca periódicamente, y revisar la función hepática. En las reacciones medicamentosas tenemos que la fintoína, el carbamazepina y la rifamicina se ha observado un aumento del 450% en el aclaramiento de fintoína. Por lo tanto, eso se puede requerir dosis mayores de quetiapina. La tiorizadina se ha observado un aumento en el aclaramiento de la quetiapina de aproximadamente el 70%. Tenemos una de las actividades realizadas. Aquí podemos ver, este es un video que yo le mostré a mi paciente, en el que él aprendió la manera correcta de respirar y cómo la música es de un gran beneficio para ayudar a calmarlo en esos momentos de ansiedad, y que le ayudaba a conciliar el sueño. Aquí podemos ver a Jorge recibiendo educación sobre el riesgo de infección en el momento de su egreso. Se le hizo esta infografía sobre los cuidados del catéter PIC, y uno de los dibujos que hizo Jorge para su distracción en su estancia hospitalaria. Aquí podemos observar ya cómo se fue Jorge para su hogar. Entonces ahí está, ya esa fue la última curación que le hicieron acá en el hospital, y ya se fue para su casa. En ese momento se encuentra así con su vendaje y su tutor. Gracias.